Muy buenas noches, hermanos que nos ven y nos escuchan en su canal Fe TV, Canal 5, el canal de la Jornada Mundial de la Juventud 2019 que se va a celebrar aquí en Panamá. En algunas ocasiones, para no decir con alguna frecuencia, a usted le han abordado para decirle que solo la fe basta para ser salvos, que las obras no representan nada y no sirven como vehículo de salvación. ¿Es esto cierto? ¿Es esto bíblico? ¿Es puntual que solo la fe salva? ¿Bastará solo con la fe para que nosotros podamos al final de nuestra jornada reunirnos con el Señor? ¿No será importante las obras que nosotros hagamos en función de la fe o hacer obras sin tener la fe como un motor? Pues bien, este es el tema de esta noche, hermanos, fe y obras. Vamos a desarrollar este tema basado, como siempre, en las Santas Escrituras y lo que dice nuestra Madre Iglesia. Así que antes de pasar a este tema, vamos a hacer una muy breve oración. Señor, concédenos la gracia de un corazón dispuesto al ejercicio de buenas obras de misericordia. Tú que entregaste tu vida en la cruz para la redención del género humano, ayúdanos a darnos por completo por medio del ejercicio de nuestra fe con estas obras. Por intercesión de la Santísima Virgen María. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. En esta noche nos acompaña en su programa Temas Candentes nuestra hermana Marlenis, que junto con mi persona va a tocar el tema de fe y obras. Como ya habíamos señalado, o sea, nuestros hermanos separados preconizan el hecho de que la fe es suficiente para nuestra salvación y que no es importante realizar ningún tipo de obra cristiana como un ejemplo viviente de nuestra fe. Entonces, esto se sustenta básicamente en dos puntos de vista que no son necesariamente ciertos. Uno de ellos es el hecho de entender qué es fe. O sea, si ellos entienden que la fe es simplemente creer y eso es suficiente, creer en el Señor Jesús. Y lo otro es la confusión que se tiene sobre el concepto de las obras de la ley que vamos a pasar a desarrollar dentro de un momento y que precisamente se basan en lo que Romanos 3, versículo 20, señala de acuerdo a lo que plantea el hermano Pablo, ya que nadie será justificado ante él por las obras de la ley, pues la ley no da sino el conocimiento del pecado. Entonces, este texto, sacado de contexto, da la impresión de que las obras no son importantes, pero es que precisamente se está refiriendo a las obras de la ley que vamos a pasar a explicar. Marlenis, este asunto de las obras de acuerdo a la ley mosaica y las obras cristianas, ¿cuál será la diferencia? Sí, la diferencia está en que las obras de la ley mosaica son todos aquellos preceptos, ¿no?, que Dios le deja a Moisés. Una parte, el pacto en el Sinaí, cuando le da las tablas de la ley y le da los 10 mandamientos, y por otro lado, toda aquella serie de reglas y normas, ¿no?, que Dios le otorga al pueblo judío. Esa se puede decir que es la ley o las obras de la antigua alianza. Luego ya cuando nuestro Señor Jesucristo viene al mundo y nos redime, entonces ya Él establece un nuevo pacto, una nueva alianza, que es con la cual nosotros somos redimidos. Sí, entonces, hermanos, cuando estamos hablando de obras según la ley, pues queda claro que ese texto de
Romanos 3, versículo 20, se está refiriendo a la ley mosaica, ¿sí? A la ley de la antigua alianza. Y no significa que va a incluir a las obras, ¿no?, que van a estar relacionadas o conectadas a la fe en nuestro Señor Jesucristo, que podemos llamarle entonces obra cristiana. Pero para que esto quede todavía más claro, hermanos, vamos entonces a conocer primero qué queremos decir nosotros con la palabra fe, Marlene. Ok, para eso vamos a leer el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1814. Dice lo siguiente: la fe es la virtud teologal por la que creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha dicho y revelado, y que la Santa Iglesia nos propone, porque Él es la verdad misma. Por la fe, el hombre se entrega entera y libremente a Dios. Por eso, el creyente se esfuerza por conocer y hacer la voluntad de Dios. El justo vivirá por la fe, dice Romanos capítulo 1, versículo 17. La fe viva actúa por la caridad. Leemos en Gálatas capítulo 5, versículo 6. Sí. Entonces, si nosotros revisamos el texto que tú acabas de leer de nuestro catecismo, me llamaría la atención dos cosas, ¿no? Una, la cita de Gálatas 5:6, que habla Romanos 1:17, que habla de que el justo vivirá por la fe. El justo vivirá por la fe en el Señor Jesús, que es la razón de ser y que funda la nueva alianza. Y luego en Gálatas 5:6 nos dice que la fe viva actúa por la caridad. Entonces ya comenzamos a desgranar este asunto, Marlene, de que sí hay que tener fe. Así Sí, es. fe en nuestro Señor Jesús, pero que la fe no es sola. O sea, que la fe tiene que estar necesariamente acompañada de acciones. Sí. Y vamos entonces a meternos en lo que nos dice Santiago, ¿sí?, en el segundo capítulo de su carta, porque allí está mucho más claro, hermanos, el concepto de que la fe sin obras no es una fe viva, es una fe muerta. Así es. Ahora leemos lo que nos dice el apóstol Santiago en su carta, en el capítulo 2, versículo 14 en adelante. ¿De qué sirve, hermanos míos, que alguien diga, tengo fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarle la fe? Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen del sustento diario, y alguno de ustedes le dice, vayan en paz, caliéntense y hártense, pero no les dan lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está realmente muerta. Y al contrario, alguno podrá decir, ¿tú tienes fe? Pues yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por las obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Haces bien, también los demonios creen y tiemblan. Es decir, aquí el apóstol Santiago está haciendo claro que si una fe no tiene obras, entonces es una fe muerta, ¿no? Porque Claro. dice, él termina diciendo aquí en esta parte que también los demonios creen y tiemblan, ¿no? Y también nos continúa diciendo el apóstol Santiago en el versículo 20, ¿quieres saber tú, insensato, que la fe sin obras es estéril? Abraham, nuestro padre, no alcanzó la justificación por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿Ves cómo la fe cooperaba con sus obras? Y por las obras la fe alcanzó su perfección. Y alcanzó pleno cumplimiento la escritura que dice, creyó Abraham en Dios y le consideró como justicia y se le llamó amigo de Dios.
Y ya ven cómo el hombre es justificado por las obras y no por la fe solamente. Del mismo modo, Rahab la prostituta no quedó justificada por las obras al dar hospedaje a los mensajeros y hacerles marchar por otro camino, porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Sí, vamos ahora a puntualizar algunas cosas de estas dos extensas citas bíblicas para que nuestros hermanos tengan claro el hecho de que la fe sin obras es muerta. Comencemos por el versículo 14 de este capítulo 2, de cuando Santiago nos dice que alguien diga, dice Santiago, tengo fe, si no tiene obras, ¿acaso podrá salvarle la fe? ¿Qué nos quiere decir Santiago, Marlene, con Creo esta que frase? aquí el apóstol Santiago está haciendo claro, dice, tengo fe. Dice, ¿de qué sirve, hermanos míos, que alguien diga, tengo fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarle la fe? Eso significa que si una persona, aunque la persona diga que tiene fe, si esta fe no se ve reflejada en las obras, en las buenas obras, significa que es una fe inexistente. Entonces esta fe no lo salvará, Sí, ¿no? Porque dice, ¿acaso podrá salvarle la fe? o sea que si hay fe, hermanos, y no hay una acción consecuente con la fe, pues entonces esa fe no le va a ayudar en la salvación. Por eso más adelante él dice, así también la fe, si no tiene obras, está realmente muerta. ¿Qué te parece esa frase, Marlene? Para mí esta frase es esencial y es parte central también de nuestra fe y nuestra doctrina católica, ¿no? De que la fe debe ir acompañada de obras, porque si esta fe no va acompañada de obras, entonces es una fe muerta, ¿no? Como mencionaba, una fe inexistente. Sí, sí, y de hecho, hermanos, entonces es fácil, ¿no?, puntualizar que la fe lo lleva a usted a la salvación. Ya hemos definido lo que es el concepto de fe, pero es difícil desconocer lo que Santiago está planteando aquí, de que la fe en el Señor Jesús no es suficiente si usted no vive en consecuencia con esa fe. Y la expresión de esa fe necesariamente tiene que ser a lo largo de su vida la ejecución de las obras de misericordia que van a reflejar, ¿no?, la fe que usted tiene en el Señor. Y si eso no es así, como bien lo dice Santiago, pues esta es una fe muerta, no es una fe viva. Por eso es que él dice, tú crees que hay un solo Dios, haces bien. También los demonios lo creen y tiemblan. O sea que no es necesario, ¿sí?, no es suficiente creer en Dios, porque los demonios también creen en Dios. O sea, no hay ninguna duda de ello. Y tiemblan los demonios, nada más que ante el nombre sagrado del Señor. Pero asimismo como los demonios creen en Dios, si nosotros pensamos que creyendo en Dios solamente vamos a ser salvos, pues esto no es suficiente. Por eso Él nos dice, y al contrario, alguno podrá decir, tú tienes fe, pues yo tengo obras. Pruébame tu fe sin obras y yo te probaré por las obras mi fe. O sea, que Él está ratificando el hecho de que ¿de qué le vale a usted, ¿no?, tener fe? Y esa fe no la pone en práctica a través de las obras de ayuda y servicio al prójimo. Pues entonces usted va a caer también en aquello que también señala Santiago, de que usted cree en Dios, pues los demonios también creen en Dios. Y a ellos les consta la presencia de Dios, pero ellos tiemblan ante la presencia de Dios y ya, no es suficiente. Usted tiene que también seguir puntualizando su fe a través de sus obras. Por eso en la subsiguiente cita que Marlenis leyó, nos está hablando Santiago
de los ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a Abraham, se creyó a Abraham en Dios y se le consideró como justicia y se le llamó amigo de Dios. ¿Por qué se consideró a Abraham amigo de Dios, Marlene? Porque Abraham obró conforme a la A la voluntad de voluntad de Dios. Dios. Dios le pidió que le ofreciera a su hijo y Abraham estuvo dispuesto a ofrecerlo, ¿no? Cuando Dios vio la prueba, esta prueba tan grande de la fe de Abraham, de estar dispuesto a ofrecerle a su hijo, a su único hijo, a Dios, entonces ya Dios allí le dice, entonces lo justificó claro. Y bueno, le dice que ya no tiene que sacrificar a su hijo, le deja un carnero para que lo sacrifique, pero allí Abraham quedó justificado por esa obra. O sea, esa obra fue el reflejo de la fe firme y fuerte de Abraham. Y por eso es que Santiago utiliza esto como un buen ejemplo para ratificar su pensamiento en cuanto a fe y obras, porque es uno de los mejores ejemplos del Antiguo Testamento. De hecho, Abraham creía en Dios, así es, como hacen los demonios también, ¿no? Que saben de la presencia de Dios, pero él actuó. Por medio de esa obra, probó su fe, y es por eso que dice el apóstol Santiago, ¿ves cómo la fe coopera? En el versículo 22, ¿ves cómo la fe cooperaba con sus obras, y por las obras la fe alcanzó su perfección? Y alcanzó pleno cumplimiento la escritura que dice, creyó Abraham en Dios y se le consideró como justicia y se le llamó amigo de Dios. Claro, claro. Entonces nosotros vemos que es una fe viva, ¿sí? No es una fe muerta. O sea, es una fe que le hace a usted desarrollar obras, si es viva, desarrollar obras de misericordia como expresión del amor que usted siente hacia Dios y que por ende siente hacia sus hermanos. Y por eso Pablo en Gálatas, Marlene nos habla algo con relación a eso. Así es, en la carta a los Gálatas capítulo 5 versículo 6, el apóstol San Pablo nos dice, porque siendo de Cristo Jesús, ni la circuncisión ni la incircuncisión tiene eficacia, sino la fe que actúa por la caridad. Sí. Entonces, cuando nosotros hablamos de circuncisión, ¿qué es lo que está diciendo el hermano Pablo? Nada más que para que los hermanos tengan esto bien clarito, pues se está refiriendo, ¿no?, al cumplimiento de la ley mosaica. Y la no incircuncisión se refiere a los que ni cumplen la ley mosaica ni cumplen nada, ¿no? Y entonces él lo ratifica, ni lo uno ni lo otro, sino solamente la fe que actúa por la caridad, o sea, la fe que actúa por el amor, como le pasó a Abraham, como le pasó a Rahab, que son los ejemplos que utiliza Santiago en este contexto. Pues si nosotros pensamos que servimos al Señor, ¿no?, y toda nuestra vida, ¿tú crees que eso será suficiente, no, el creer en el Señor, si no nos conducimos en consecuencia a la expresión de amor que nosotros tenemos? Así es, así como dice San Pablo, que tiene que ser una fe que actúa por la caridad, y es en la caridad en donde se va a notar que realmente nuestra fe es auténtica, ¿no? Entonces, por eso esto es importante para nuestra salvación, también la fe, no solo la fe, sino también la caridad. Por eso San Pablo dice, cuando leemos en 1 Corintios 13, versículo 13, dice que 3 cosas son importantes o permanentes, la fe, la esperanza y la caridad. Pero de las 3, la más importante es la caridad, ¿no? Porque es a través de la caridad que nosotros podemos ser no solo justificados, sino que podemos alcanzar la plenitud de nuestra fe. Y a mí me gusta mucho también una cita de Mateo que representa
extraordinariamente bien el hecho de la persona que está apegada a las cosas de la iglesia, ¿no? Que vive las cosas de la iglesia, pero que su fe es muerta porque no se refleja, ¿no? Así es. En sus obras. Estamos hablando del capítulo 7 de Mateo. ¿Podrás leernos Sí, la cita bíblica y explicárnosla, así Marlene, por es. favor? Es en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 21 en adelante. Dice el Señor, no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí, malhechores. Así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica, será como el hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y embistieron contra aquella casa, pero ella no cayó porque estaba cimentada sobre roca. Sí. Esto es extraordinario y duro, ¿no? Sí, ¿Verdad? así es. Porque ustedes imaginen esto, hermano, ¿no? Personas que estaban no afuera de la iglesia, que estaban dentro de la iglesia, conviviendo con los dirigentes de la iglesia, que tenían la virtud dada por el Señor, ¿sí? El don dado por el Señor de la expulsión de los demonios, entre otras cosas, y resulta que al final de la vida de ellos no van a tener opción de salvación. ¿Por qué? Porque su fe, a pesar de lo que el Señor les dio a ellos, era una fe Una fue muerta. muerta. Y volvemos entonces al inicio de esta lectura, Mateo 7, versículo 21, que nos dice que no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre Celestial. ¿Qué nos comentas tú de eso, Marlene? Ahí ya entra el punto de que cuando dice, el que haga la voluntad de mi Padre, ¿cuál es la voluntad del Padre? Pues cumplir, obedecerlo y cumplir los mandamientos, ¿no? Esa es la voluntad del Padre. Entonces, por lo tanto, si decimos que tengo fe, pero no necesito realizar las obras de la ley, es decir, no necesito cumplir los mandamientos en este caso, porque la obra de la ley incluye los mandamientos, también otros preceptos del pueblo judío, pero los mandamientos están incluidos dentro de la ley de Dios. Entonces, si no cumplimos los mandamientos, si no obedecemos a Dios, entonces, por más que digamos, Señor, Señor, no heredaremos el reino de los cielos. Sí, por supuesto. Muy bien, hermanos, vamos a un breve intermedio. Les tenemos una pregunta. ¿Es la fe lo único para la salvación? Les invitamos desde ya que vayan preparándose para que participen en este programa llamando al teléfono 230-1955, 230-1955. No se separen, que ya regresamos. Estamos de regreso, hermanos, con su programa Temas Candentes de la Iglesia Católica. Les recordamos la pregunta, ¿no? ¿Solo la fe es necesaria para salvarnos? Y el teléfono, el 230-1955. 230-1955. Estábamos hablando, Marlene, conversando sobre la cita bíblica de Mateo 7, 21-25, ¿no?
Sí. Sí, y yo quiero enfatizar el versículo 24. ¿Podría por favor volver a leerlo para conversar un poco sobre el versículo 24 de esta cita bíblica? Así es. Dice el Señor, así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica, será como el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y embistieron contra aquella casa, pero ella no cayó porque estaba cimentada sobre roca. ¿Qué querrá decir el señor Marlene con esto de que oiga las palabras mías y las ponga en práctica? Sí, bueno, cuando leemos todo lo que el Señor nos exhorta, ¿no? En los evangelios, a la manera como debemos proceder como un buen cristiano, al escuchar esas palabras, sabemos que la fe viene por el oír, ¿no? Que por escuchar los evangelios viene nuestra fe, pero entonces esas enseñanzas que Jesús nos deja en los evangelios, tenemos entonces que ponerlas en práctica. Claro. Tenemos que ponerlas en práctica y ser como el hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Es decir, nuestra vida, al estar cimentada sobre la roca que es Cristo, entonces debe verse reflejada o debe observarse, ¿no? Esta disposición de hacer la voluntad del Padre y de practicar todos aquellos mandatos que Jesús nos dejó. Y que el principal es, ámense los unos a los otros como yo os he amado. Y de ahí es donde viene el amor reflejado entonces en la caridad, en las buenas obras hacia el prójimo. Sí. Y esto conecta, hermanos, con lo que ya hemos leído de Santiago en su segunda carta, ¿no? Cuando al final nos habla en el versículo 26, porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Si usted no practica lo que dice creer, ¿no? Como bien lo señala Santiago, pues usted está teniendo una fe muerta, porque no hay definitivamente expresión de vida en esa fe. Tenemos una llamada. Se cayó la llamada aparentemente. Bueno, entonces continuamos nosotros acá. Entonces, importante lo que plantea Santiago y lo que plantea Mateo. Vamos ahora, Marlene, a entrar en un punto que no deja de ser interesante y que nos pone a todos a reflexionar, ¿no? Dice Pablo, ¿no? en Corintios, que al final de los tiempos el Señor a nosotros no nos va a inquirir sobre otra cosa, sino sobre lo que nosotros hicimos. Tenemos una llamada, ahora volvemos sobre el punto. Adelante, hermano, hermana. Sí, muchas gracias por la oportunidad. Lo que ustedes están diciendo en parte es correcto. ¿Por qué? Porque la gente o las personas que Pablo le estaba hablando, ellos tenían que primero creer y demostrar su fe por medio de las obras. Si no, la fe no era una fe real. Asimismo, también lo que habla Santiago, ¿verdad? Que primero es creer o tener fe y obra, porque la fe sin obra es muerto. Eso es correcto. Pero lo que no estamos en acuerdo es con lo que ustedes dicen en Mateo 7:21 y en adelante, porque si ustedes miran, estas personas tenían muchas obras, habían sanado, habían profetizado, habían hecho tantas cosas. ¿Y por qué Jesús le dijo, apartado de mí, hacedores de maldad? ¿Por qué? Porque ellos tenían obras, pero la fe de ellos estaba muerta. ¿Por qué? Porque la estaban haciendo en su propio esfuerzo. Y es como dice el apóstol Pablo, por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no vosotros, pues donde digo, no por obras para que nadie se gloríe, porque primero para las obras se demuestran, o la fe se demuestran por medio de las obras. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero solamente las obras no nos salvan. Tiene que la fe tener para poder serla. ¿Por qué? Porque como dice la palabra de Dios, somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras. No somos salvos por obras, pero somos salvos para buenas obras. Entonces, nuestra fe se demuestra por las obras. Así que, por lo tanto, la fe no es importante para la salvación, pero sí tiene una situación de que la demostramos por medio de nuestras obras, porque su fe yo no la puedo ver,
Yo la fe suya la veo por medio de las obras. Entonces, ahí es donde yo estoy demostrando que usted tiene una fe verdadera. ¿Por qué? Porque la fe se demuestra por las obras, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No somos salvos por obras, pero sí para buenas obras. Muchas gracias. Gracias, hermano. Gracias, hermano, por su Precisamente su participación está en común acuerdo con lo que nosotros hemos planteado, porque usted lo ha expresado muy bien. O sea, como ya lo señaló Santiago, si usted tiene fe, pero usted no expresa esa fe, entonces esa fe es muerta. Entonces, la fe sola, como ya lo anunciamos en un principio, no lo va a salvar a usted, ¿sí? Y las obras solas, sin fe, tampoco lo van a salvar. El asunto es, sí, entregarse al Señor Jesús, creer en Él, ¿verdad? Y vivir de acuerdo con lo que usted está preconizando. Y eso es lo que pasa, hermano, nada más que para aclararle lo de la cita de Mateo 7, versículo 21, ¿no? Porque bien lo dice el Señor Jesús, que ellos profetizaron, que ellos en el nombre de Dios expulsaron demonios, ¿no? Y hicieron muchos milagros, pero comienza diciendo el Señor Jesús, sino el que haga la voluntad de mi Padre Celestial. O sea que usted puede estar dentro de su denominación religiosa, ¿no? y a través de, como ya señalamos, el don que le da el Padre, usted puede hacer acciones, ¿no? Que llaman la atención, como estos hermanos que hacían milagros, pero ellos no hacían la voluntad del Padre. A pesar de que el Padre le dio ese don en su interior, ¿no? Ellos no se comportaban como tales. Y por eso es que el Señor Jesús los señala, porque allí la diferencia, de nada vale. O sea, si nosotros vemos a lo largo de nuestra vida parroquial o de nuestra vida en alguna denominación religiosa, pues usted puede ir todos los días a su congregación, ¿no? Y va porque cree en Dios, pero cuando usted sale de allí, no aplica, ¿no? La fe que usted dice vivir alrededor suyo, con sus amigos, con sus vecinos, con sus familiares, pues entonces de nada le vale esa fe. Y es lo que estaba planteando el Señor Jesús en esta cita de Mateo 7, versículo 21 en adelante, ¿no? Que ellos dentro de la iglesia, por el don del Señor Jesús, pues hacían milagros y todo lo demás, pues eran instrumentos del Señor, no lo hacían por ellos mismos, pero eso de nada les servía porque su corazón internamente estaba vacío. Tenemos otra llamada. Adelante, hermano, hermana. Sí, muchas gracias de nuevo. Pero usted mismo lo está diciendo. Si ellos no hacían la voluntad de Dios es por eso mismo, porque no tenían fe. O sea, al no hacer yo la voluntad de Dios, porque mi fe está muerta. Entonces, por eso es lo que el Señor le dijo. ¿Por qué? Porque la voluntad de Él no las obras las hacían por su propio esfuerzo, puesto que no hacían la voluntad del Señor. Es lo mismo, la voluntad del Señor, la fe es la misma cosa. Así que lo que ellos no tenían era fe, tenían muchas obras, pero nada de fe, porque lo hacían en su propio esfuerzo. Sí. Gracias. Sí, gracias, hermano. Ahora, sí, aclararle este punto al hermano, que veamos que las obras que está mencionando el Señor aquí no es cualquier obra, son obras que son movidas por el Espíritu Santo. Exacto. Profetizar, nadie profetiza, bueno, puedes profetizar, ser un falso profeta, pero puede darse una persona que de verdad tiene ese don de profetizar, sin embargo no está viviendo conforme a la caridad. Entonces es allí donde debemos distinguir estas obras de expulsar demonios, hablar en lenguas, etcétera, que de pronto puede ser un carisma, un fruto del Espíritu Santo, pero sin embargo esta persona no practica las obras de misericordia, que es en la que hacemos mucho énfasis en la Iglesia Católica, que son las obras de misericordia, aquellas movidas por la caridad, visitar al enfermo, dar de comer al hambriento. Estas son las obras que Jesús, que nuestro Señor quiere que se vean reflejadas, que nuestra fe se vea reflejada en ellas, porque el mandamiento que Jesús nos dejó, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y es en estas obras de misericordia, estas obras de caridad, donde vamos a ver reflejado el amor al prójimo. Pero estas obras entonces deben venir, deben ser resultados de la fe, ¿no? Porque si no caeríamos en una simple
filantropía, y vemos cómo hay personas, incluso grandes millonarios a nivel mundial, que hacen estas obras de beneficencia y les llaman filántropos. Sin embargo, no tienen fe y, por ejemplo, muchos incluso apoyan el aborto, por poner un ejemplo, ¿no? Obviamente es una obra de caridad, que entre comillas, que no viene movida por la fe, pero nosotros como cristianos sí debemos reflejar nuestra fe a través de las obras de caridad. Sí, en efecto, y es precisamente, hermano, lo que, como acaba de señalar la hermana Marlene, lo que también queremos puntualizarle, y es el hecho que en este caso estos hermanos hacían milagros, sí, pero hacían milagros por el Señor, o sea, por Dios, o sea que esas obras no eran de ellos, las obras eran de Dios, y lo utilizaban a ellos como instrumento, pero internamente no tenían absolutamente nada. Por eso es que el Señor lo resalta, porque es a veces, este contraste a veces no lo entendemos. Y cómo alguien que el Señor lo utiliza para hacer milagros no va a salvarse, pues precisamente el Señor lo está utilizando, pero internamente no tiene nada. Es el caso del apóstol Judas, que es el mejor ejemplo de lo que estamos planteando. Judas vivió con el Señor durante 3 años, escuchó al Señor, ¿no? Durante 3 años, y al final, ¿qué fue lo que pasó? Porque internamente él no tenía fe en el Señor Jesús. Y no tenía caridad, no tenía amor. Claro. Así que ese es el punto. Bueno, volvemos otra vez al tema que estamos tratando. ¿Qué pasará al final cuando nosotros nos presentemos al Señor? Él nos preguntará cuánta fe tuviste, o nos preguntará qué fue lo que tú hiciste. ¿Qué nos dice con relación a esto la segunda de Corintios el hermano Pablo? Así es, el apóstol San Pablo nos dice en segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10 lo siguiente: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada cual reciba conforme a lo que hizo durante su vida mortal, el bien o el mal. Eso es intenso, ¿no? ¿Verdad? Y creo que está claro, y es lo que estamos hablando, que estamos conversando con el hermano, ¿no? O sea, ¿qué hiciste tú con tu vida? Es lo que te va a preguntar el Señor Jesús. ¿Qué hiciste tú de ayuda al prójimo? ¿Dónde está la expresión de amor? Él no te va a decir cuánto fe tú tuviste en mí, sino cuántas obras hiciste, que esto es lo importante. Porque escuchamos de pronto decir aquellas denominaciones, ¿no?, cristianas que creen en la sola fe, en la sola fides, decir que cuando nosotros vamos a comparecer ante el Señor, simplemente vamos a ser juzgados base a nuestra fe en Jesucristo. Pero no, aquí San Pablo está diciendo que cada cual reciba su recompensa, ¿no? Cuando comparezcamos ante el Señor, reciba conforme a lo que hizo durante la vida, el bien o el mal. Sí, vamos rápidamente a leer algunos mensajes que nos han llegado. Buenas noches, Dios los bendiga. Mi pregunta es, ¿por qué se dice que los demonios creen en Dios si son demonios? No entendí ese tema. Pues hermano o hermana, que no puso su nombre, precisamente, ¿no? Recordar lo que describe Apocalipsis. Los demonios eran ángeles que estuvieron anteriormente con Dios y después se rebelaron, liderados por Lucifer, y ellos saben de la presencia de Dios, lo aborrecen, pero saben que Dios existe y ellos creen en la existencia de Dios. Eso es lo que estamos nosotros planteando. Tenemos una llamada. Adelante, hermano, hermana, que nos escucha. Adelante, hermano, hermana. Parece que se cayó la llamada. Bueno, otro texto, amén. Buenas noches, bendiciones, hermano, hermana. Muchísimas gracias por su participación. Fe sin obras es una fe vacía. Buen programa, sí, definitivamente, que la fe sin obras es una fe vacía. Son mensajes que nos mandan al WhatsApp aquí de FETV. Mientras vamos a seguir avanzando, mientras el hermano que estaba tratando de llamar vuelve a intentarlo. Entonces, ¿qué pasará cuando el Hijo del Hombre venga en gloria, Marlene?
¿Qué es lo que nos dice Mateo 25 en su versículo 31 en adelante? Así es, el pasaje del juicio final, ¿no? El juicio final, Que es exactamente. lo que Jesús nos va a preguntar cuando comparezcamos ante Él, ¿no? Ese día. Dice, nuestro Señor nos dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículo del 31 en adelante. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán congregados delante de Él todas las naciones, y Él separará a uno de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, reciban la herencia del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era forastero y me acogieron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y acudieron a mí. Entonces los justos responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermos o en la cárcel y acudimos a ti? Y el rey les dirá: en verdad les digo, que cuando hicieron a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicieron. Entonces dirá también a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, era forastero y no me acogieron, estaba desnudo y no me vistieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces dirán también estos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Y él entonces les responderá: en verdad les digo, que cuanto dejaron de hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo dejaron de hacerlo. E irán estos a un castigo eterno y los justos a una vida eterna. Sí. Enseguida comentamos la cita bíblica. Tenemos una llamada. Adelante, hermano, hermana. Adelante, hermano, hermana. Aló. Buena, adelante. Adelante. Le escuchamos. Sí, estoy pidiendo una petición para una oración. Adelante, hermano. Sí, para una muchacha que está en el hospital de la 24 de diciembre, que está bastante enferma. Continúe, hermano, le Su escuchamos. nombre es Leidiana Rivera. Está recluida en el hospital. Sí. Gracias, hermano. Lo vamos a tomar en consideración en su petición. Por supuesto, nosotros mismos vamos a orar por la salud de ella y a lo largo de la programación de esta televisora también se va a hacer. Muchísimas gracias por su llamada. También se colocarán las intenciones en la Santa Misa. En la Santa Misa, exacto. Muy bien, y tenemos aquí una aportación que me parece muy interesante. Buenas noches, hermanos. También el tema se presta para verlo así. Toda persona que coloca una camándula en su carro debería conducir de manera correcta, pues la fe sin obra es una fe muerta, es decir, huele a muerto, y a nadie le gusta estar cerca de una persona muerta por el olor que despide. Bueno, eso es una manera práctica, ¿verdad? Es una manera práctica de expresar nuestra fe, pues no se entiende a alguien que tiene un rosario en el carro y no conduce adecuadamente, pues no está expresando el amor al prójimo, no está aplicando su fe, ¿no? Y incluso hay personas que a veces lo mantienen más que todo como un tema como de magia, diría yo, que por el hecho de tener el rosario no le va a pasar nada y eso los va a proteger. Pero no, primero hay que rezarlo y segundo hay que vivir conforme a los mandamientos de Dios.
Sí, definitivamente. ¿Qué nos puedes decir de esta última lectura de Mateo 25? ¿Qué nos puedes comentar, Marlene? Esta Es lectura muy rica esa lectura. muy rica, muy fuerte y digamos que destroza por completo la doctrina de la sola fe. Sí, La destruye. sí, Sí. la expresión está Sí. está bien clara. Exacto. Y eso lo dice, hermanos, el propio Señor Jesús. Sí, y es una de las citas clásicas cuando hablamos de las obras de misericordia, porque las obras de misericordia las define el propio Señor Jesús en este pasaje. ¿No? Y miren que Él puntualiza claramente, los que creen en mí y aplican esa creencia a través de la caridad, o sea, del amor al prójimo, esos serán benditos de mi Padre. Pero los que no, los apartó y los envió al fuego eterno. Entonces, más claro no puede quedar, Marlene, este concepto de que la fe sin obra pues es una fe muerta. Y era lo que yo le respondía al Señor que había llamado al principio, cuando él hablaba del pasaje de Mateo 7:21 sobre hablar en lenguas, expulsar demonios, profetizar, no como obras, ¿no? Pero cuando nosotros hablamos de aquellas obras que deben reflejar nuestra fe, estamos hablando precisamente de estas obras de misericordia que el Señor, no es un invento de la Iglesia Católica, es que el Señor nos las dejó en su Evangelio, ¿no? Aquí nos las tenemos en Mateo capítulo 25, versículo del 31 en adelante para el que quiera repasar este pasaje, ¿no? Y recordemos que, por ejemplo, el Papa Francisco siempre nos hace énfasis en esto, ¿no? En repasar las bienaventuranzas que están en Mateo capítulo 5 y en repasar el juicio final en Mateo 25, sí, porque es muy importante para nuestra salvación. Sí, correcto. Vamos entonces a un breve cambio ya para entrar a la parte final del programa. Ya está a la venta el libro Custodia de la Fe, del movimiento apostólico Semper Gaudens, con temas de actualidad para la defensa de tu fe católica y recomendado por Monseñor José Domingo Ulloa. Disponible ya en las principales librerías católicas del país. Muy bien, hermanos, estamos de vuelta nuevamente con su programa Temas Candentes de la Iglesia Católica. Fe y obras es el tema que hemos tocado en la noche de hoy. Entendiendo por fe, ¿no? Esa virtud que nos permite a nosotros creer en lo que el Señor nos enseña y nos dice, y luego esta fe, ¿sí?, transformarla o aplicarla, ¿no?, en obras de caridad, en obras de amor, porque la fe, si no se aplica de esta manera, pues es una fe muerta, es una fe vacía, y aunque hagamos o seamos instrumentos del Señor para hacer milagros, como lo señala el Señor en Mateo, pues de nada eso nos va a servir si en nuestro corazón nosotros no solamente creemos en el Señor, sino que expresamos esa fe a través del amor al prójimo, siguiendo las obras de misericordia del Señor. Tenemos una última llamada. Adelante, hermano, hermana. ¿Aló? Adelante, hermana. Sí, hola, buenas noches. Buenas noches, hermana. Sí, le habla su amiga y servidora Mariela Urrunaga. Agarré el programa tarde, pero está muy interesante. Eso de la fe sin obras es una fe muerta. Ahora que estamos hablando, que ustedes han dicho que, bueno, que Cristo iba a preguntarle a las personas cuándo me viste con sed y no me diste de beber, y cuándo me viste sin ropa no me abrigaste, y cuándo me viste enfermo no me atendiste. Bueno, eso hay que practicarlo, ¿no? Porque la verdad es que eso de orar, de rezar rosario, y a la hora de la hora nosotros como católicos no ponemos nuestra parte y no damos las obras del Espíritu Santo, que son ayudar, dar. Jesucristo predicó con el ejemplo, Él siempre estuvo con el más necesitado. Aparte, da
ya para concluir, ya para pensar, porque se nos viene encima, ¿no verdad? Y con mucha alegría la Jornada Mundial de la Juventud en el 2019. Entonces, qué mejor momento, ¿no verdad? Y agarrando la inspiración de la palabra, que ustedes lo han expresado muy bien, los dos, y los felicito mucho. Desde ahora vayamos acondicionando un lugar en nuestras casas para albergar a todos esos pocotón de peregrinos que vienen por la Jornada Mundial de la Juventud. Ese era mi aporte y bueno, los felicito, me nutro con el programa, aprendo mucho de ustedes y que Jesús y María me lo bendigan mucho y San Francisco de Asís, porque hoy es el día de él. Muchas gracias y buenas noches, los escucho por la televisión. Gracias, hermana, por su participación. Le recordamos a nuestros hermanos los libros de Semper Gauden, Custodia de Fe y temas candentes de la Iglesia Católica que ustedes pueden adquirir en todas las librerías católicas del país. Les recordamos que pueden seguirnos a nosotros a través de nuestra página web www.sempergaudens.org o pueden escribirnos a nuestro correo sempergaudens@org. Bien, además les queremos señalar a ustedes la importancia de lo que acaba de decir la hermana, que apliquemos nuestra fe recibiendo a peregrinos en la Jornada Mundial de la Juventud. Eso es muy importante. Bueno, Incluso ya tenemos... está en la lista del juicio final. Sí, es fui forastero y me acogiste. Y claro, exactamente. Sí. Ya no podemos seguir hablando porque ya nos están diciendo que se acabó el programa. Estuvieron con ustedes esta noche sus hermanos Marlenis y César, que le desean una semana siempre alegres en el Señor.